Bienvenidos a una nueva lección de ciberseguridad. Os recuerdo que ya hemos hecho 2 y nos quedan otras 2 y vamos a continuar con la lección de bien jugado dentro de Minecraft Education. Estas lecciones solo están disponibles en esta versión del juego y las vamos completando porque hay veces que el idioma nos juega malas pasadas o que simplemente pues así ya las podéis conocer y decidir si las queréis usar en clase con vuestros alumnos o no. Coincide que esta lección la he jugado yo ya en español y no me ha dado problemas, así que no vamos a modificar nada en nuestro menú de ajustes, sino que nos vamos a venir directamente a jugar, biblioteca, kits temáticos, informática, cibernética y dentro de ciberseguridad ya hemos hecho el de hogar, dulce hogar, prodigio de la publicidad, que os los dejo los dos arriba por si queréis consultarlos, y vamos ahora con el de bien jugado, que como su nombre indica, va a ir sobre las buenas prácticas que debemos seguir cuando jugamos en línea. Os recuerdo que estos mundos tienen muchísima configuración añadida, veis que casi todo cambia, tiene bastantes mods y add-ons dentro del juego, por lo que hay que tenerle paciencia a la hora de cargar y luego siempre ir con cuidado de hacer lo que nos señale en la parte de abajo de la pantalla con las instrucciones. Aquí simplemente seleccionamos el avatar que queramos, lanzando con el botón derecho si estáis en modo teclado. No os voy a mentir, no lo he usado en modo táctil y me da un poco de miedo hacerlo, así que mi consejo es que si tenéis la posibilidad juguéis este mundo desde un ordenador, pero si no podéis probarlo en táctil y dejarnos en los comentarios si funciona. También, por si no habéis visto cualquiera de los otros vídeos, estos mundos tienen un montón de cinemáticas en las que no hay que tocar nada de la pantalla o se vuelve loca y que ya luego nos introducen a las actividades que tenemos que ir haciendo. Aquí estamos con nuestro grupo de amigos que no pueden, están decidiendo cuándo van a jugar, pero uno de ellos no puede porque ha roto el mando al enfadarse en una partida. Así que van a jugar los demás y hacer una guía de buenas prácticas. Pero bueno, nosotros de momento vamos a ir a nuestra casa a hablar con nuestro adulto de confianza, que resulta que él también está jugando, pero por supuesto quiere también escuchar lo que nos haya pasado hoy en el cole y nos dice que vayamos a la cocina donde hay un regalo. Justo aquí nuestro otro adulto de confianza está en una videoconferencia, pero igualmente nos pregunta qué tal el día. Y aquí nuestra tía nos ha enviado un regalo para cuando vayamos a verla. Tenemos otra indicación que si no hacemos no nos va a dejar continuar, que es vaciar el cubo de basura. Veis que esto es bastante interactivo por sí solo y ahora tenemos que salir de la casa para ir a ese contenedor exterior que nos mira con ojitos de rana. Y vamos a buscar al perro que está en el interior a ver qué le sucede. De nuevo, hemos molestado un poco a nuestro adulto de confianza, pero no pasa nada. Y el perro tiene hambre, por lo que hay que buscar la comida por aquí. Y vamos a llevársela. ¿Veis toda la cantidad de add-ons que tenemos ahí? Y ya con esto el perro está contento y nuestros adultos de confianza nos dicen que es el momento de comer juntos y que les contemos qué tal nuestro día. Esto es algo muy importante a la hora de gestionar el tiempo que pasamos delante de las pantallas y es siempre compartir lo que estamos haciendo. Nos dicen que les gusta mucho la idea que hemos tenido entre los amigos de hacer una guía de buenas prácticas para jugar buenas partidas con los amigos y nos dicen que adelante, vayamos con ello a hacerlo, pero que primero, evidentemente, terminemos las tareas del colegio. Vamos a subir a la habitación ahora para empezar a hacer esa guía. Aquí en la habitación tenemos una estantería con un libro y nuestro personaje que nos da como ejemplo el poder escribir la primera parte de la guía. Aquí siempre vamos a tener a nuestra guía que nos va a ir un poquito recordando lo que tenemos que anotar. Y al fin y al cabo, si pulsamos en el botón derecho, esto es un libro en el que podemos ir anotando las buenas prácticas que vamos aprendiendo. Por ejemplo, nos habían dicho la de terminar las tareas antes de jugar. ¿Vale?
Una vez que vamos rellenando esto, aunque el propio juego no os lo va a pedir, ya sí que podemos devolver la guía a la estantería. Le damos a continuar e interactuamos con el ordenador para iniciar sesión y nos indica que tenemos 90 minutos para jugar este juego. Siempre va a ser este juego, ¿vale? O sea que eso ya nos sirve para saber que siempre va a seguir la misma lógica. Ahora aquí añadimos a los jugadores que son nuestros amigos y uno extra, el blanco, es ese amigo que no puede jugar con nosotros, pues se une a alguien externo que no conocemos y vamos a jugar. El juego consiste en, con un arco y flecha, disparar y explotar los globos del equipo contrario. No se me da tan mal como pensaba. Aquí vemos el chat de la propia partida en la izquierda y nosotros comentando que ha sido una buena partida, que hacemos buen equipo, pero ahora nos ha cambiado y nos ha puesto con otro jugador. Vamos a ver qué tal con él. Veis que hay alguien que no para de mandar mensajes en el chat, lo cual molesta demasiado y justo comentamos eso, que está siendo muy molesto y le pide uno de nuestros amigos por favor que pare, pero continúa todo el rato. Y así va a seguir hasta que completemos el juego. Y esto lo que acaba haciendo es que dejemos de jugar, pero alguien recuerda que no, que podemos pausar el juego y reportar o bloquear a esta persona. Lo que vamos a hacer es silenciarla, ¿no? Que es la que estaba hablando, que era el rey arquero, y le silenciamos. Con esto ya hemos conseguido que nos deje de molestar y poder jugar tranquilamente. El chat ha vuelto a la normalidad y ya con eso, además, lo que nos dice Cristina es que esta información se queda guardada en el juego para ayudar a otros jugadores. Así que ahora podemos nuevamente interactuar con nuestra guía para añadir esa buena práctica. Silenciar a los jugadores que no usen correctamente el chat. Devolvemos la guía a la estantería y vamos a jugar nuevamente a ver qué nos sucede esta vez. Tenemos a alguien que nuestro propio jugador está explotando nuestros globos y lo está haciendo a posta. Aún así hemos ganado, no pasa nada porque esto se me da muy bien, parece ser. Y lo que vamos a hacer ahora es decir, oye, igual que hemos bloqueado a el otro personaje, bueno, le hemos silenciado al otro jugador, vamos a bloquear a este por hacer trampas. Bueno, quizá deberíamos, en lugar de bloquearle, vamos a denunciarle por tramposo. Le damos aquí y ¿qué es lo que está haciendo? Sabotear el juego. Estas opciones además son las mismas que solemos tener en casi todos los juegos en línea, así que ya lo hemos hecho y ahora nos va a tocar volver para anotar eso dentro de nuestra guía de buenas prácticas. Reportar a los jugadores que sabotean las partidas. Y con esto devolvemos nuestra guía y vamos a otra partida. Este personaje nos dice que se ha añadido como un montón de trucos extra para poder jugar y que sea como más vistoso. Vamos a ver qué sucede con él. Fijaos que sus flechas
están afectando al juego, va más rápido y vamos a ver si en lugar de denunciarle, primero vamos a intentar dialogar con él y explicarle que no es justo ni para él ni para los demás. Él insiste en que es solo un juego, pero entonces ¿de qué sirven las partidas? Bueno, pues este jugador ha entrado en razón y ha decidido desinstalarse el pack y no usarlo en la próxima partida, lo cual está muy bien. Al final todos hemos venido aquí a jugar y a pasarlo bien, más allá de tener que ganar o no. Y cuando completamos la partida, volvemos de nuevo a este menú inicial. Pero decidimos, oye, que quizá haya que denunciarlo no a él, sino al hecho de lo que está utilizando. Así que vamos a venirnos a denunciar, seleccionamos al usuario y le vamos a decir que estaba usando un hackeo, así que lo vamos a dejar ahí para que pueda luego la propia plataforma actuar sobre ello. Y añadimos en nuestra guía el denunciar a los jugadores que hagan trampas en las partidas. Esto lo podéis ampliar, podéis hacerlo, no hacerlo, ya sabéis que no os va a obligar a ello, pero bueno, yo lo voy completando aquí para irnos acordando de todo lo que vamos haciendo. Aquí este jugador, pues de momento parece que está charlando bastante bien con nosotros, que le apetece jugar, fenomenal. Vamos a ver ahora lo que nos ocurre. Bueno, ya lo vemos, están todos con el pack que estaba usando el de antes, entonces creo que esto, por muy bien que se me dé, va a ser una derrota inminente, exactamente. Pues ya hemos concluido esta partida. No, hemos ganado. ¿Por qué? Pues porque como todos estaban usando el mismo pack de trucos, pues seguramente al reportarlo el juego les ha bloqueado a todos. Así que por lo menos esas acciones negativas han tenido un impacto positivo, que ha sido pues que la denuncia ha sido efectiva. Yo creo que no hace falta que anotemos nada más. Está claro, ¿no? Lo que ha sucedido. Así que vamos al siguiente juego, que además nos dice que aquí han parado un poquito antes de seguir jugando. Ya que estaban animándolo, la verdad nos podrían haber obligado a parar y a dar un paseo por fuera, pero bueno, eso es lo que ha hecho Cristina, beber un poco de aire y un poco de ejercicio. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. Si nos fijamos en el chat, alguien tiene un nombre que no es demasiado apropiado para tener en un juego en línea. Y bueno, están hablando de qué hacemos con ese nombre, si nos parece bien o no. Y justo, pues lo vamos a hablar entre nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué más da? No pasa nada. Oye, a Cristina sí le importa porque no está respetando a todos los jugadores. ¿Qué hacemos? ¿Denunciamos o no hacemos nada? Vamos a denunciar porque justo por aquí aparece nuestro adulto de confianza que ve nuestra pantalla y dice, oye, ese nombre no es muy correcto. Y ahí le decimos que, oye, es que justo lo íbamos a denunciar porque a veces nos encontramos cosas que no son adecuadas y tenemos que reaccionar. Fenomenal, nuestro adulto nos dice que muy bien hecho y que si nos sucede algo en línea siempre lo podemos hablar con ellos. Así que vamos a denunciar a este personaje con el nombre inadecuado y le vamos a decir que es inapropiado para que la propia plataforma pueda analizarlo y decidir qué es lo que sucede. Vamos a anotar esto. Reportar a usuarios con nombres inapropiados en nuestra guía de buenas prácticas, aunque también se podía aplicar al chat o a las fotos de perfil o, bueno, a otra serie de características que siempre vamos a encontrar en los juegos y que hay veces que no son muy correctas. Ahora ya dejamos de jugar porque vamos a ir a ver a los padres de nuestro amigo que se ha quedado sin jugar para que vean la guía que estamos haciendo, porque a nuestro adulto de confianza les parece algo muy bonito y coincide además que tenemos un mando extra que, oye, ¿por qué no? Pues vamos a dejárselo a él para que pueda seguir jugando después de haber roto el otro en un ataque de ira, vamos a llamarlo. Así que tenemos aquí el mando sobre la mesa, lo cogemos
y vamos a llevárselo a su casa. Aquí está el padre de nuestro amigo que nos dice que es una gran idea y Breda añade también que está muy bien y ahora nos dicen si queremos añadir más ideas, podemos decirle que sí, seguiríamos escribiendo, le podemos decir que no y publicar. Si le decimos ahora no, estupendo, nos cierra y podemos obtener un certificado de que hemos completado esta lección. Podemos también no conseguirlo, eso ya, como queráis, esto os va a abrir una web desde la que podéis descargaros el certificado y ponerle vuestro nombre, por supuesto. Y aquí vais a poder viajar y visitar un poco todos los demás edificios y zonas, aunque ya os digo que casi todos son opacos por dentro y nos va a permitir hacer mucho más. También podéis hablar de nuevo con la guía de las buenas prácticas para publicar el escrito que habéis hecho y exportarlo si queréis luego tenerlo vosotros. Y hasta aquí llega esta lección de ciberseguridad muy especializada en videojuegos online. Yo personalmente me han pasado muchas cosas porque llevo muchos años jugando y lamentablemente casi todo lo que hemos visto aquí y otras muchas más cosas suceden muy a menudo, especialmente siendo mujer. Así que os animo un poquito a todos a reflexionar sobre lo que hacemos o no hacemos en los videojuegos y si nos gustaría que nos lo hiciesen a nosotros, porque al final es una comunidad más en la que todo el mundo debería sentirse bien y aceptado en lugar de aislado. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.